Es tu deber pagar el aniversario de tu hermano, insistieron. Así que dejé que planearan su fiesta de $1.8M, creyendo que yo pagaría. Hasta que el gerente les exigió el pago a ellos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, y déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El pasillo de la casa de mis padres siempre olía a una mezcla extraña de cera para muebles y secretos guardados. Pero aquella tarde de martes, olía inequívocamente a traición. Tenía una mano apoyada contra la pared, sintiendo el papel tapiz floral, ligeramente áspero, como si necesitara anclarme a la realidad mientras el mundo se inclinaba peligrosamente bajo mis pies. Con la otra mano, apretaba mi bolso con tanta fuerza que los nudillos se me habían puesto blancos. Dentro, junto a mi cartera y mis llaves, descansaba el contrato que acababa de firmar, el más grande de mi carrera. Y también, como un amuleto, el viejo cuaderno de recetas de mi abuela, con su cubierta de cuero gastado. Lo había llevado a la reunión para darme suerte. Se suponía que yo no debía estar ahí. Mi junta con los directivos del nuevo consorcio hotelero había terminado 1 hora antes de lo previsto. El éxito de la reunión me había dejado en un estado de euforia tan inusual que, en un arranque de optimismo que ahora me parecía ridículo, decidí pasar a darles una sorpresa. La sorpresa, por supuesto, me la llevé yo. La puerta del comedor estaba entreabierta, una rendija suficiente para que sus voces se deslizaran por ella como serpientes venenosas. El aroma del mole de mi madre, normalmente reconfortante, hoy se sentía pesado, sofocante. Bruno se merece una fiesta en grande por sus 15 años de casado, decía mi madre, Leonor, con ese tono falsamente magnánimo que usaba cuando estaba a punto de pedir algo irrazonable. Una celebración que refleje el estatus de nuestra familia. Escuché el sonido de una copa al ser depositada sobre la mesa. Era mi hermano, Bruno. Claro, mamá. Pero algo como lo que Sabina quiere, cuesta un ojo de la cara. La hacienda de los Reyes no es cualquier cosa. Hubo una pausa. Pude imaginar a mi padre, Isidro, ajustándose las gafas, adoptando su aire de patriarca sabio. No te preocupes por eso, hijo. Para eso está tu hermana. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido silencioso. ¿Alina?, preguntó Bruno, y pude oír la burla en su voz. ¿Creen que sus pastelitos dan para tanto? Esa niña, Alina, está ganando más dinero del que te imaginas con sus dulces, intervino mi madre, y por un segundo, un estúpido y fugaz segundo, sentí una pizca de orgullo. Pero lo que dijo a continuación me destrozó. Además, es su deber. Bruno es el hombre de la casa, el pilar. Ella tiene la responsabilidad de apoyar a su hermano. Siempre ha sido así. La risa cómplice de mi padre y de mi hermano llenó el silencio que siguió. No era una risa de alegría. Era el sonido de la conspiración, el sonido de lobos repartiéndose el botín antes de la caza. Y yo, evidentemente, era la presa. Me quedé paralizada. El peso del contrato en mi bolso se sintió de pronto insignificante. El cuaderno de mi abuela, en cambio, se sintió como una piedra. El legado de la única persona en esa familia que alguna vez me había visto de verdad, que había creído en mi talento, ahora parecía un recuerdo de un mundo que ya no existía. Retrocedí lentamente, con un cuidado infinito para no hacer ruido. Mis pies, casi sin que yo se lo ordenara, me llevaron fuera de esa casa, lejos del olor a cera y a traición. Me dejé caer en el asiento de mi coche y me quedé mirando la nada, el motor apagado. Las llaves colgaban de mis dedos, pero no las metí en el contacto. Aún no mi alegría, mi efímero momento de triunfo, se había disuelto en el ácido de sus palabras. Ellos no veían mi éxito como algo mío, lo veían como un nuevo recurso para ellos. Y en ese momento, con el eco de sus risas todavía resonando en mis oídos, supe que esta vez sería diferente. Esta vez, el precio de mi deber iba a ser mucho más alto de lo que jamás podrían imaginar. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad,
el sol de la tarde creando destellos cegadores en el parabrisas. Cada semáforo en rojo era una pausa no deseada, un momento en que el torbellino de recuerdos en mi cabeza amenazaba con ahogarme. Mi mente se había convertido en un museo, uno privado y polvoriento, donde cada sala exhibía un agravio, una herida cuidadosamente preservada. Era el Museo de Agravios de Alina, y hoy, sin que yo lo quisiera, sus puertas se habían abierto de par en par. La primera sala, la más grande y dolorosa, estaba dedicada al fondo universitario. El eco de la voz de mi padre aquella noche, hace 10 años, era tan nítido como si estuviera sentado a mi lado en el coche. Yo tenía 20 años, y los 250,000 pesos que mi abuela me había dejado en herencia eran mi pasaporte. No solo a la universidad, sino al Le Cordon Bleu en París. Era mi sueño, un plan meticulosamente trazado en las páginas de mis cuadernos, lleno de bocetos de pasteles y torres de macarons. Es solo un préstamo, hija, había dicho mi padre, su mano pesada sobre mi hombro. Su voz era suave, razonable, el tono que siempre usaba para envolver las peores peticiones en papel de seda. Tu hermano tiene una oportunidad de negocio increíble. Necesita un pequeño empujón para no quedar mal con sus socios. Es por el bien de la familia. Mi madre estaba de pie junto a la puerta de su estudio, con los brazos cruzados, una centinela silenciosa de la manipulación. Piensa en el futuro de tu hermano, Alina, había suplicado, sus ojos llenándose de lágrimas de cocodrilo. ¿Acaso no quieres verlo triunfar? Yo era joven, ingenua, y había sido entrenada toda mi vida para creer que la palabra familia era sinónimo de sacrificio. Mi sacrificio. Fui al banco al día siguiente y transferí hasta el último centavo. El negocio increíble de Bruno resultó ser el pago inicial para un coche deportivo de lujo que presumió por toda la ciudad. La deuda, por supuesto, nunca fue saldada. Mi sueño de París se disolvió como azúcar en la lluvia. Cuando pregunté por mi dinero meses después, mi padre me dijo que yo era una egoísta por no entender que las inversiones a veces no funcionan, y que ya era hora de que aprendiera cómo era el mundo real. Esa lección me costó mi futuro. Giré bruscamente en una esquina, las llantas rechinando en protesta. La siguiente sala del museo apareció en mi mente, la cena de los menosprecios. Había ocurrido apenas el mes pasado. La familia estaba reunida para celebrar el gran logro de Bruno, un ascenso a gerente de equipo junior en su empresa de logística. Durante toda la cena, escuché un monólogo sobre sus nuevas responsabilidades, su tarjeta de presentación con el nuevo título y sus planes de redecorar su oficina. Cuando finalmente hubo una pausa, reuní todo mi coraje y compartí mi propia noticia. De hecho, a mí también me ha ido bastante bien, dije con una pequeña sonrisa. Acabo de cerrar un contrato para ser la proveedora exclusiva de postres para toda la cadena de hoteles boutique de San Miguel de Allende. El silencio que siguió no fue de admiración. Fue de indiferencia. Mi padre asintió distraídamente mientras se servía más vino. ¡Qué bien, hija! Al menos te mantienes ocupada con tus pastelitos. La palabra, pastelitos, fue como una bofetada. No eran pastelitos. Eran horas de investigación, de perfeccionamiento de técnicas, de gestión de un negocio que yo había construido desde cero. Mi cuñada Sabina, la esposa de Bruno, soltó una risita condescendiente. ¡Qué tierno! ¿Y te da para tus gastos? Digo, es admirable tener un hobby que te dé algo de dinerito. Bruno, el recién ascendido gerente junior, me dio una palmada en la espalda. Tranquila, hermanita. Si alguna vez las cosas se ponen feas con los merengues, siempre puedes venir a pedirme trabajo. Quizás necesite una asistente. Me quedé helada. En esa mesa, mi éxito, medido en contratos, en crecimiento, en reconocimiento profesional, era invisible. Era un hobby. Algo tierno. Una broma. Salí de esa cena sintiéndome pequeña, insignificante, con el sabor amargo de la humillación mezclado con el del estofado de mi madre. El recuerdo más antiguo y quizás el más doloroso me asaltó justo cuando me detuve frente a un parque. La sala final del museo, el cuaderno manchado. Tenía 12 años. Mi abuela acababa de fallecer,
y su cuaderno de recetas era mi tesoro más preciado. Pasé una semana entera practicando su receta de pastel de 3 leches hasta que me salió perfecto. Con un orgullo que apenas me cabía en el pecho, se lo presenté a la familia después de la cena. Todos me felicitaron. Por primera vez, sentí que la atención se centraba en mí. La sonrisa de mi padre, los elogios de mi madre, fue un momento de pura felicidad. Bruno, que entonces tenía 17 años, no soportó ser eclipsado. Mientras yo cortaba otra rebanada, él pasó por mi lado y tropezó, derramando su vaso de refresco de Jamaica sobre el cuaderno abierto en la página de la receta. La tinta corrida, las páginas manchadas de un rojo pegajoso, mi tesoro arruinado. Empecé a llorar, no tanto por el cuaderno, sino por la malicia que vi en sus ojos un segundo antes de que su cara se transformara en una máscara de arrepentimiento. ¿Qué te pasa, Alina?, me gritó mi padre. Fue un accidente. Deja de ser tan dramática. Mi madre me apartó el cuaderno de las manos. No seas egoísta, es solo un libro. Tu hermano ya se disculpó. Pero él no se había disculpado. Y no fue un accidente. Y no era solo un libro. Era la prueba tangible de que, en el ecosistema de mi familia, mi alegría siempre sería sacre falsebel, mis logros siempre serían secundarios y mi dolor siempre sería una exageración. Apagué el motor del coche. El silencio del parque me envolvió. Las lágrimas que no había derramado de niña, ni de adolescente, ni en la cena del mes pasado, comenzaron a brotar. Lloré por la joven de 20 años que nunca fue a París, por la empresaria cuyo éxito era ridiculizado, y por la niña de 12 años que aprendió que su tesoro más grande podía ser destruido sin consecuencias. El museo había cerrado sus puertas. Y yo, su única visitante y curadora, salí de él con una nueva y aterradora claridad. No estaba loca. No estaba exagerando. Y ya no estaba dispuesta a donar más piezas a su colección. Después de vaciar mis lágrimas en el silencio del parque, conduje hacia el único lugar en el mundo donde me sentía completamente yo misma, mi taller. Dulce Alquimia. No era solo un nombre comercial y era mi filosofía. Un lugar donde la harina, el azúcar y la mantequilla se transformaban, a través de la paciencia y la técnica, en algo mágico. Mi santuario. El local, ubicado en una calle tranquila de la colonia Roma, era mi creación de principio a fin. Las paredes eran de un blanco impecable, los mostradores de acero inoxidable brillaban bajo las luces cálidas y el aire estaba perpetuamente perfumado con una sinfonía de vainilla de Papantla, chocolate belga y la ralladura de cítricos frescos. Era un mundo de orden, precisión y belleza, el antídoto perfecto para el caos emocional y la toxicidad de la casa de mis padres. Entré y cerré la puerta, el sonido del cerrojo pareció sellar el mundo exterior. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre el suelo fresco y pulido. Recorrí con la punta de los dedos la superficie fría de mi batidora industrial, una máquina que había comprado después de meses de ahorrar cada peso. Pasé junto a los estantes donde mis harinas, azúcares y especias estaban organizadas en frascos de vidrio etiquetados con una caligrafía perfecta. Todo aquí tenía un propósito, un lugar. Todo aquí tenía sentido. Este lugar no me lo habían regalado. Lo había construido con mis propias manos, literalmente. Había lijado las paredes, instalado los estantes y negociado con los proveedores. Lo había financiado con un pequeño préstamo de mi tío Gael y con los ingresos de vender pasteles los fines de semana desde la cocina de mi diminuto apartamento. Mis padres nunca habían puesto un pie aquí. Cuando les dije que había alquilado un local, mi madre suspiró y dijo: «Ay, mija, ¿estás segura? Es mucho riesgo por un pasatiempo». Mi padre simplemente había gruñido, prediciendo que estaría de vuelta en casa en menos de 6 meses. Eso fue hace 5 años. Fui a mi oficina, una pequeña habitación en la parte de atrás con una gran ventana que daba a un patio interior lleno de lavanda. Sobre mi escritorio, inmaculadamente ordenado, descansaba la carpeta de cuero que contenía el contrato. Lo abrí de nuevo, aunque ya me sabía de memoria cada cláusula. Acuerdo de exclusividad, Dulce Alquimia y Aura Resorts. No era solo un contrato. Era la validación definitiva.
Aura Resorts estaba a punto de inaugurar su nueva cadena de hoteles de lujo en toda la Riviera Maya, y querían que yo, Alina, fuera la diseñadora y proveedora exclusiva de toda su línea de postres. Desde los macarons de bienvenida en las suites hasta los pasteles de boda en sus eventos. El contrato, por sí solo, triplicaría mis ingresos anuales. Era una cifra que cambiaría mi vida. Una cifra que, irónicamente, podría pagar su estúpida fiesta 10 veces sin pestañear. Sostuve el papel entre mis manos. Sentí su peso, la calidad del gramaje, la nitidez de la tinta. Esto no era un pastelito. Esto era un imperio en ciernes. Esto era la prueba irrefutable de que mi pasión, mi hobby, era un negocio legítimo y exitoso. Y lo había logrado sola. Sin su ayuda, sin su apoyo, incluso a pesar de su constante menosprecio. Mi plan original había sido llevar este contrato a la cena familiar del próximo domingo. Había fantaseado con el momento, colocaría la carpeta sobre la mesa, justo al lado del estofado, y observaría sus caras de asombro. Ingenuamente, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, creía que una prueba tan abrumadora de mi éxito finalmente los haría sentir orgullosos. Pero la conversación que había escuchado esa tarde lo había cambiado todo. Ahora sabía exactamente cómo reaccionarían. No verían mi esfuerzo ni mi talento. Solo verían signos de pesos. Verían un pozo más profundo del que extraer recursos para financiar el estilo de vida de mi hermano. Mi éxito no sería una fuente de orgullo para ellos, sino una nueva oportunidad para explotarme. Cerré la carpeta con un movimiento lento y deliberado. Deslicé el contrato en el cajón de mi escritorio y lo cerré con llave. Mi alegría no sería su festín. Mi triunfo no sería su cajero automático. Este contrato, mi mayor logro hasta la fecha, acababa de cambiar de propósito. Ya no era un trofeo para mostrarles. Ahora, era mi arma secreta. El fin de semana llegó con la inevitabilidad de una tormenta anunciada. El sábado por la noche, mis padres nos invitaron a Damián, mi novio, y a mí a una cena especial en su casa. La palabra especial, en el vocabulario de mi madre era un código para, tenemos un plan y tú eres la pieza central, aunque todavía no lo sepas. Damián, un arquitecto de mente tranquila y corazón leal, me conocía mejor que nadie. Mientras nos arreglábamos en nuestro apartamento, me tomó de las manos. ¿Estás segura de que quieres ir? Podemos inventar cualquier excusa. Le di una sonrisa cansada. Tengo que hacerlo. Es mejor enfrentar la tormenta de frente que esperar a que derrumbe la casa. La atmósfera en casa de mis padres era de una formalidad teatral. La mesa del comedor estaba puesta con la vajilla de porcelana que solo usaban en Navidad y para visitas importantes. Mi padre, Isidro, nos recibió con un abrazo demasiado entusiasta y nos sirvió copas de un vino caro. Bruno y su esposa, Sabina, ya estaban allí, vestidos como si fueran a una gala del Palacio de Bellas Artes. Sabina me escaneó de arriba a abajo, sus labios fruncidos en una mueca que pretendía ser una sonrisa. La cena fue un campo de minas de conversaciones superficiales. Hablaron del club de golf de mi padre, del nuevo bolso de diseñador de Sabina, de lo agotador que era para Bruno dirigir a su equipo junior. Yo apenas probé bocado, sintiendo como el nudo en mi estómago se apretaba con cada risa forzada. Damián, a mi lado, era una presencia silenciosa y sólida, un ancla en mi mar de ansiedad. Finalmente, con los platos del postre retirados, mi padre carraspeó, captando la atención de todos. Se puso de pie, sosteniendo su copa de vino. Familia, comenzó con un aire solemne que habría sido cómico si no fuera tan siniestro. Como todos saben, este es un año de grandes hitos para nosotros. Mi madre, Leonor, lo miraba con una adoración ensayada. Por un lado, continuó mi padre, nuestro querido Bruno y su encantadora esposa Sabina celebran su 15º aniversario de bodas. 15 años de amor y compromiso. Hubo un aplauso cortés. Bruno hinchó el pecho y le dio un beso torpe en la mejilla a Sabina. Y por otro lado, dijo mi padre, girándose para mirarme, su sonrisa ampliándose, nuestra pequeña Alina celebra el 5º aniversario de su empresa.
5 años de sus maravillosos pastelitos. La condescendencia era tan espesa que se podría haber cortado con un cuchillo de mantequilla. Damián me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Así que, intervino mi madre, incapaz de contener su emoción por más tiempo, hemos tenido una idea absolutamente brillante. Una idea que celebra ambos logros, que une a la familia y, seamos prácticos, optimiza los recursos. Ahí estaba. La justificación de siempre. La eficiencia. La practicidad. Palabras que usaban para disfrazar su conveniencia. Vamos a fusionar las dos celebraciones, exclamó, aplaudiendo suavemente. Organizaremos una gran fiesta para celebrar el amor duradero de Bruno y Sabina, y también, por supuesto, el esfuerzo de Alina. Antes de que pudiera procesar la magnitud de la propuesta, Bruno sacó un portafolio de debajo de la mesa. Lo abrió, revelando folletos brillantes de un lugar llamado Hacienda de los Reyes. Es el lugar perfecto, dijo Bruno, su voz llena de una autoridad que no se había ganado. Es exclusivo, elegante, tiene capacidad para 250 personas. No podemos dejar fuera a nadie importante. Sabina asintió con entusiasmo. Ya tengo el tema, Noche de Reyes. Imagínenlo, candelabros de cristal, una orquesta en vivo, todos vestidos de gala. Y Alina, por supuesto, puede diseñar un pastel espectacular. Sería como tu regalo para nosotros, ¿no crees? Me miraron. Todos me miraron. Sus caras eran una mezcla de expectación y exigencia. Esperaban mi sonrisa, mi asentimiento inmediato, mi «claro que sí, qué gran idea». Esperaban a la Alina de siempre. Sentí la mano de Damián buscando la mía bajo la mesa. Su calor me dio el valor que necesitaba. Respiré hondo. Es una idea muy grande, dije, eligiendo mis palabras con el cuidado de un desactivador de bombas. Necesito tiempo para pensarlo. El efecto fue instantáneo. La sonrisa de mi madre se congeló. Mi padre parpadeó, confundido. La boca de Bruno se abrió y se cerró. Pensarlo, repitió mi padre, su tono teñido de incredulidad. Sabina soltó una risa aguda y nerviosa. Ay, Alina, siempre tan modesta. No tienes que preocuparte por nada. Nosotros nos encargamos de la organización. No es la organización lo que me preocupa, respondí, mi voz sorprendentemente firme. Es el concepto. Mi aniversario es algo personal, para la gente que me ha apoyado. No estoy segura de querer fusionarlo. Fue entonces cuando mi madre dejó caer la máscara. Su rostro se endureció. Alina. Tu hermano se lo merece. Sabina ha sacrificado mucho. Es tu deber como hermana asegurarte de que tengan la celebración que les corresponde. Es tu deber. Las mismas palabras que había escuchado a través de la puerta. Ya no eran un susurro conspirador. Eran una orden directa, una sentencia. Y en sus ojos, vi la verdad desnuda, mi celebración no importaba, mi opinión no importaba. Mi único propósito en su gran plan era ser la patrocinadora. El silencio que siguió a mi vacilación fue pesado y denso, cargado de una incredulidad casi insultante. Era como si hubiera hablado en un idioma extranjero que se negaban a comprender. La idea de que yo, Alina, la complaciente, la que siempre cedía, pudiera tener una opinión propia sobre cómo celebrar mi propio logro era, para ellos, simplemente inconcebible. Mi padre fue el primero en recuperarse, recurriendo a la táctica que mejor dominaba, la ridiculización paternalista. Soltó una carcajada forzada, demasiado fuerte para la habitación, y me dio una palmada en el hombro. ¡Ay, esta hija mía! Siempre tan práctica, pensando en los detalles. No te preocupes por el dinero, Alina. Sabemos que eres la más responsable de la familia en ese aspecto. Tú te encargarás de la parte financiera, como siempre. No era un cumplido. Era una trampa verbal, una forma de redefinir mi objeción como una simple preocupación logística y, de paso, reafirmar mi papel como la tesorera familiar. Me estaba diciendo, sin decirlo, que mi única contribución válida era mi chequera. Damián,
que había permanecido en un silencio tenso, finalmente habló. Su voz, aunque tranquila, cortó la tensión como un bisturí. Con todo respeto, Isidro, creo que lo que Alina quiere decir es que el 5º aniversario de su negocio es un hito muy personal. Merece su propio espacio, su propia celebración. 4 pares de ojos se giraron hacia él con una hostilidad apenas disimulada. Era un forastero que se atrevía a interferir en las tradiciones familiares. Mi madre, Leonor, adoptó su papel de víctima, una interpretación digna de un Oscar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su labio inferior comenzó a temblar. No puedo creer lo que estoy escuchando, susurró, su voz quebrándose. Yo solo quería unir a la familia. Celebrar a mis 2 hijos. ¿Por qué tienes que ser tan difícil, Alina? ¿Acaso no quieres ver feliz a tu hermano? Era un golpe bajo y magistral. Me estaba pintando como la egoísta, la aguafiestas que se interponía en la felicidad de todos. Bruno, sintiendo que la marea se volvía a su favor, entró en escena. No te preocupes, mamá. Alina siempre ha sido un poco diferente. Quizás no entiende lo que significa el verdadero éxito, el de tener una familia y un matrimonio sólido por 15 años. Los suyos son cosas más pequeñas. La humillación me quemó la garganta, pero me tragué la respuesta mordaz que pugnaba por salir. Discutir era inútil. Racionalizar con ellos era como intentar apagar un incendio con gasolina. Había llegado el momento de un cambio de estrategia. La confrontación directa no funcionaría. Necesitaba infiltrarme. Respiré hondo y forcé la sonrisa más dulce y resignada que pude invocar. Tienen razón, dije, la mentira sabiendo a ceniza en mi boca. Lo siento. Fui egoísta. Estaba pensando solo en mí. El alivio en la habitación fue instantáneo y palpable. Las sonrisas volvieron a sus rostros. Las lágrimas de mi madre se secaron milagrosamente. Es una idea maravillosa, continué, mi voz ahora con un tono de falso entusiasmo. Combinar las 2 celebraciones. Será un evento inolvidable para la familia. Mi padre me dio otra palmada, esta vez de aprobación. Esa es mi niña. Sabía que entrarías en razón. Mi madre se levantó y me abrazó, susurrándome al oído, haces lo correcto, mi amor. La familia es lo primero. Su perfume caro me envolvió, sintiéndose de pronto como el aroma de una jaula. Mientras ellos volvían a hablar con excitación sobre la lista de invitados y la paleta de colores, yo me mantuve en silencio, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Pero por dentro, una decisión fría y dura como el acero se estaba forjando. Había intentado la resistencia pasiva. Había intentado la razón. Ambas habían fracasado. Ahora solo quedaba un camino, la sumisión maliciosa. Les daría exactamente lo que querían. Les dejaría construir su castillo de naipes sobre la base de mi supuesto consentimiento. Y yo, en secreto, me encargaría de conseguir el soplido de viento que lo derrumbaría todo. Mi capitulación fue recibida con un entusiasmo que rayaba en lo condescendiente. De la noche a la mañana, pasé de ser la difícil a ser la sensata. Para mantener la farsa, les dije que quería involucrarme más en la planificación y que, para sentirme más cerca de ellos antes de un evento tan emocional, me quedaría a dormir en su casa el siguiente fin de semana. ¡Qué idea tan maravillosa, hijita!, exclamó mi madre por teléfono, habiendo mordido el anzuelo por completo. Podemos ver catálogos juntas, como en los viejos tiempos. Llegué el viernes por la noche con una pequeña maleta y el estómago hecho un nudo de acero. Representé mi papel a la perfección. Elogié las brillantes ideas de Sabina por teléfono, asentí con admiración a las selecciones de vino de mi padre y pasé horas hojeando revistas de eventos con mi madre, fingiendo un interés que no sentía. Esperé con la paciencia de un cazador a que la casa finalmente se sumiera en el silencio. A las 2 de la madrugada, descalza y con el corazón martillándome en las costillas, me deslicé por el pasillo oscuro hasta el estudio de mi padre. Cada crujido de la madera del suelo parecía un grito de alarma. La pantalla del ordenador de mi padre emitió un suave resplandor al encenderla.
como esperaba, nunca se molestaba en cerrar sesión. Empecé a buscar, no con un objetivo claro, sino con la certeza instintiva de que encontraría algo. Y lo encontré. En su escritorio, había un archivo de Excel con un nombre que me heló la sangre: Presupuesto Celebración Reyes. Lo abrí. La hoja de cálculo era una obra maestra de la organización malévola. Pestañas codificadas por colores detallaban cada gasto imaginable. Hacienda, 600,000 pesos. Catering para 250 personas, 750,000 pesos. Orquesta y entretenimiento, 200,000 pesos. Decoración floral, 250,000 pesos. Y en la parte inferior, en una celda resaltada en un amarillo chillón, estaba la suma final, 1,800,000 pesos. Justo debajo, en una nota escrita en la distintiva fuente cursiva y morada de mi hermano Bruno, ponía: financiamiento total a cargo de Alina, pendiente de confirmación. Sentí una oleada de náuseas. Pero lo peor estaba por venir. Abrí su programa de correo electrónico. Un hilo de mensajes entre mi madre y varios proveedores llamó mi atención. En un correo dirigido al gerente de la Hacienda de los Reyes, mi madre había escrito: no se preocupe por los pagos iniciales. Nuestra hija menor, la coanfitriona, es una empresaria muy solvente y cubrirá todos los gastos. Le garantizo que no habrá ningún problema con el financiamiento. Mi identidad reducida a hija menor y empresaria solvente. Ni siquiera mi nombre. Solo mi función, la que paga. Y entonces, di el golpe de gracia. En otro correo, mi madre le había dado a la coordinadora de eventos el número de mi tarjeta de crédito, la que yo le había confiado, solo para emergencias. Puede usar esta tarjeta para hacer los pequeños depósitos de garantía no reembolsables, había escrito. Es para agilizar el proceso. Con una furia fría y metódica, saqué mi teléfono. Empecé a tomar fotografías de todo: la hoja de cálculo, cada uno de los correos electrónicos, las confirmaciones de los pequeños cargos que ahora entendía porque no reconocía en mi estado de cuenta. Cada foto era una pieza de evidencia. Cada archivo guardado era un ladrillo en el muro que estaba a punto de construir entre mi antigua vida y la nueva. Esto ya no era una familia disfuncional. Esto era fraude. Y yo tenía todas las pruebas que necesitaba. Salí de la casa de mis padres al amanecer del domingo, con una sonrisa falsa en el rostro y un teléfono lleno de pruebas incriminatorias. Me sentía sucia, como si hubiera profanado algo, pero también sentía una extraña y nueva sensación de poder. La ignorancia había sido mi jaula, la verdad, por horrible que fuera, era la llave. Conduje directamente al único lugar donde sabía que encontraría un refugio seguro y un consejo inteligente: el restaurante de mi tío Gael. Lo encontré en la cocina, supervisando la preparación del brunch dominical. El olor a café recién hecho, tocino y pan horneado era el bálsamo que mi alma necesitaba. Sin decir una palabra, le mostré las fotos en mi teléfono. Él las miró una por una, su expresión pasando de la preocupación a una furia helada. Cuando terminó, simplemente asintió. No estoy sorprendido, Alina. Estoy furioso, pero no sorprendido. Nos sentamos en una mesa apartada en la parte de atrás, y mientras sus empleados se movían a nuestro alrededor, mi tío se convirtió en mi general de campo. Le conté mi idea, un plan vago de dejar que se estrellaran solos. Él lo escuchó atentamente y luego lo perfeccionó, convirtiendo mi impulso emocional en una estrategia a prueba de balas. Su mayor debilidad es su arrogancia, me explicó, su voz tranquila y estratégica. Están tan acostumbrados a que cedas que ni siquiera se les pasa por la cabeza que podrías estar planeando algo. Usaremos eso a nuestro favor. No vas a confrontarlos. No todavía. Vas a darles más cuerda de la que jamás han tenido, y verás cómo se ahorcan solos. El plan era audaz y aterrador. Implicaba mentir, fingir y manipular, cosas que iban en contra de mi naturaleza. Pero la alternativa era seguir siendo su felpudo para siempre. Lo primero que necesitas es un abogado, dijo mi tío, sacando su propio teléfono. Y yo tengo al mejor. Se llama licenciado Vargas. No es un abogado, es un tiburón con un maletín de piel.
Llamó a Vargas en ese momento. Puso el altavoz y en menos de 10 minutos, le expliqué la situación. La respuesta del abogado no fue de conmoción, sino de un entusiasmo casi depredador. Interesante, dijo la voz grave de Vargas a través del teléfono. Fraude, abuso de confianza, tenemos mucho material aquí. Pero la venganza judicial es lenta. La humillación pública, en cambio, es un plato que se sirve frío y es exquisitamente rápido. Me gusta el plan de su tío. Y sé exactamente cómo blindarlo legalmente. Durante la siguiente hora, los tres, un restaurantero, una repostera y un abogado por teléfono, trazamos el mapa de nuestra contraofensiva. Vargas nos explicó cómo reestructuraríamos el contrato con la Hacienda. Mi tío Gael me aconsejó sobre cómo manejar las conversaciones con mi familia. Yo, la alumna, absorbía cada detalle. Tengo miedo, tío, susurré cuando la llamada con Vargas terminó. Él me puso una mano sobre el hombro. El miedo es normal, Alina. Significa que lo que estás a punto de hacer es importante. Pero recuerda esto, ya no estás sola. Colgué el teléfono sintiéndome extrañamente en calma. El caos en mi interior había sido reemplazado por una claridad de acero. Ya no era una víctima a la deriva. Era una estratega. Tenía un plan. Y tenía aliados. La guerra había comenzado, y por primera vez, sentía que tenía las armas para ganarla. La semana previa a la firma del contrato fue la actuación de mi vida. Me convertí en la hija y hermana perfecta que siempre habían querido. Mostré un entusiasmo desbordante por cada detalle ridículo de su fiesta, Noche de Reyes. Opiné sobre el color de las servilletas, el tipo de flores para los centros de mesa y la lista de canciones de la orquesta. Mi sumisión era tan completa, tan creíble, que se volvieron descuidados, embriagados por su propio éxito. El día de la cita en la Hacienda de los Reyes, sentí un nudo de hielo en el estómago. Damián, que había estado al tanto de todo y se había convertido en mi cómplice silencioso, me acompañó. «¿Recuerda el plan?», me susurró mientras caminábamos por el opulento vestíbulo. «Eres la hija agradecida y un poco abrumada. Déjalos que lleven la voz cantante». Nos reunimos en una oficina privada con el gerente, un hombre impecablemente vestido llamado señor Ciro. Su sonrisa era profesional, pero sus ojos eran calculadores. Mis padres, Bruno y Sabina, ya estaban allí, actuando como si fueran los dueños del lugar. Después de repasar los últimos detalles, la cascada de champán de Sabina, la liberación de palomas blancas de mi madre, el señor Ciro deslizó una pesada carpeta de cuero a través de la mesa de caoba pulida. «Aquí está el contrato final», dijo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Este era el punto de no retorno. Mi padre, Rogelio, tomó la carpeta con un aire de importancia, se puso sus gafas de leer y fingió examinar la primera página. «Todo parece en orden», declaró, como si entendiera la jerga legal. Sacó su pluma Montblanc. «Firmaré yo primero. Como cabeza de familia». «Espera, papá», dije, mi voz sonando sorprendentemente firme. Todos se giraron para mirarme. El pánico me invadió por un segundo. Dentro de mi bolso, sentí el contorno de una pequeña fotografía que había metido esa mañana, una vieja imagen de nosotros cuatro en unas vacaciones en Acapulco, cuando yo tenía unos 7 años. Todos sonreíamos. Una familia feliz, o al menos, una buena imitación de una. ¿Estaba a punto de destruir el último vestigio de aquello? ¿Estaba yendo demasiado lejos? Por un instante, quise abortar la misión, gritar la verdad, intentar, una última vez, razonar con ellos. Entonces, Damián me dio un ligero pisotón bajo la mesa, un recordatorio silencioso. Y recordé la llamada que había tenido la noche anterior con mi amiga Dalia. «No estás destruyendo nada, Alina», me había dicho con su franqueza habitual. «Estás escapando de un edificio en llamas. Ellos prendieron el fuego hace mucho tiempo». Su voz resonó en mi cabeza y mi resolución volvió, más fuerte que antes. Respiré hondo e inyecté un temblor de falsa emoción en mi voz. «Pensé», dije, mirando a mi madre y luego a mi padre,
Pensé que como este es un evento que celebra a toda nuestra familia, sería hermoso y simbólico que ambos firmaran el contrato principal. Tú y mamá, como los pilares de este hogar, presentando esta celebración al mundo. Apelé directamente a su vanidad, al retrato de la familia perfecta que tanto se esforzaban por proyectar. Vi un destello de orgullo en los ojos de mi madre. La idea de que su firma estuviera junto a la de su esposo en un contrato tan prestigioso era irresistible. Alina tiene razón, Rogelio, dijo mi madre, poniendo una mano sobre la de mi padre. Firmemos juntos. Como un equipo. Halagado, mi padre asintió. Una excelente idea, hija. Observé, conteniendo la respiración, como ambos estampaban sus firmas floreadas en la línea de puntos al final del contrato principal de 10 páginas. El contrato que el licenciado Vargas había modificado sutilmente para incluir la cláusula 14b, que decía explícitamente, los abajo firmantes, como titulares del contrato, asumen la responsabilidad total y exclusiva de todos los costos y cargos incurridos. No leyeron una sola palabra. Cuando terminaron, el señor Ciro me miró. Señorita Alina, ahora usted. Claro, dije. Saqué de mi bolso el documento que el licenciado Vargas había preparado para mí. Era una sola página titulada, Anexo de Contribución Limitada. Se la entregué al señor Ciro. Mi contribución, como acordamos, se detalla aquí. El señor Ciro leyó el documento rápidamente. Su rostro no mostró ninguna emoción. Entendido. Una contribución única para cubrir el depósito inicial de 150,000 pesos. Exacto, dije. Saqué mi teléfono. Haré la transferencia ahora mismo. Mis padres y mi hermano me miraban con sonrisas de suficiencia, interpretando mi acción como el primer pago de muchos. No tenían ni idea de que acababa de firmar mi declaración de independencia financiera de ellos. Mientras la aplicación del banco procesaba la transferencia, firmé el anexo con una mano firme. Mi firma era simple, clara y definitiva. Perfecto, dijo el señor Ciro, recogiendo todos los documentos. Con esto, la fecha queda oficialmente reservada. Felicidades. La trampa estaba puesta. Y ellos, los grandes manipuladores, acababan de entrar en ella de cabeza, cegados por su propio ego. El día de la gran celebración llegó, un sábado soleado y perfecto. Irónicamente, un día ideal para una fiesta. Pero mi verdadera fiesta era muy diferente a la que ellos estaban preparando. Mientras mi familia corría de un lado a otro, estresados por los últimos detalles de su ostentoso evento, yo estaba en la cocina de mi taller, Dulce Alquimia. El aire olía a mantequilla dorada y a chocolate derretido. A mi alrededor no había 250 extraños con los que mis padres querían quedar bien, sino 30 de mis personas favoritas en el mundo, mis amigos más cercanos, mis empleados leales, mi tío Gael, Damián, y algunos de mis primeros clientes que se habían convertido en amigos. Era mi verdadera celebración de aniversario, íntima, sincera y llena de gratitud. Pero mientras horneaba mini pasteles de zanahoria, mi teléfono era el centro de comando de la Operación Dulce Libertad, una campaña de desinformación cuidadosamente orquestada. 9 de la mañana. Mi teléfono sonó. Era mi madre. Alina, ¿dónde estás? La maquillista llega en media hora. Mamá, qué estrés, respondí, fingiendo pánico. Tuve un problema con un pedido de última hora, un cliente importantísimo. No podía quedar mal. Voy un poco tarde, pero llego. Colgué y le guiñé un ojo a Dalia, mi mejor amiga y gerente, que estaba poniendo una botella de champán en hielo. 10:30 de la mañana. Un mensaje de texto de Bruno. ¿Ya vienes? Sabina se está poniendo nerviosa. El fotógrafo quiere hacer las fotos familiares a mediodía. Saqué una foto de una manga pastelera con la que estaba decorando un cupcake y se la envié. Texto de respuesta, atrapada en el tráfico del periférico. Esto es una pesadilla. Creo que me retrasaré como 1 hora. ¡Qué horror! Dalia leyó el mensaje por encima de mi hombro y ambas soltamos una carcajada. 12:15 del mediodía.
Mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de mi padre, de mi madre, mensajes de Sabina. Ignoré todo. En mi fiesta, estábamos en medio de un brindis. Mi tío Gael levantó su copa. Por Alina, dijo, su voz resonando con un orgullo genuino que nunca había escuchado de mi propio padre. Por construir su propio imperio, ladrillo a ladrillo, pastel a pastel. Por enseñarnos que la verdadera familia no es la que te toca, sino la que eliges. Salud. Salud, coreamos todos. El sonido de nuestras copas chocando era la música más dulce. Mientras tanto, recibía informes de mi espía, un amigo de Dalia que trabajaba como mesero extra en la hacienda. Mensaje del espía, 12:30 del mediodía, el ambiente está tenso. Tu padre no para de mirar el reloj. Tu madre sonríe, pero parece el guasón. Los invitados están susurrando. Sabía que había llegado el momento del golpe de gracia. La mentira final que sellaría su destino. Con una calma absoluta, tecleé mi último mensaje y lo envié al grupo de chat familiar. Mensaje final, 12:45 del mediodía, no lo puedo creer. El cierre de mi vestido se atoró y se rompió. Estoy tratando de arreglarlo, pero es un desastre. Por favor, empiecen la ceremonia de renovación de votos de Bruno sin mí. No quiero que se arruine su momento. Prometo que llego en cuanto pueda para mi parte. ¡Qué pena tan terrible! Y con eso, apagué mi teléfono. El zumbido constante de ansiedad que había sido mi compañero durante semanas se detuvo. El silencio que quedó fue profundo y dulce. Era el sonido de la libertad. En la hacienda, según supe después, mi mensaje causó un caos predecible. Sabina, furiosa pero también ansiosa por ser el centro de atención, insistió en comenzar su ceremonia de inmediato. Mis padres, desesperados por salvar las apariencias, aseguraron a los invitados que solo era un pequeño contratiempo dramático, y que la fiesta principal comenzaría en breve. El reloj avanzaba. La 1:30 de la tarde. Las 2 de la tarde. La ceremonia de Bruno terminó. Y yo no aparecía. Los 20 minutos se habían convertido en 1 hora y media. El pánico, me imaginaba, debía estar empezando a filtrarse por las grietas de su fachada de familia perfecta. Y entonces, llegó el momento que había estado esperando. El informe de mi espía llegó en una serie de mensajes de texto frenéticos, pintando una escena tan vívida que casi podía oler el pánico en el aire acondicionado de la hacienda de los reyes. Mensaje del espía, 2:15 de la tarde, OMG. El gerente. Va hacia la mesa de tus padres. Esto se va a poner bueno. Según me contó después, el señor Ciro se acercó a la mesa principal con la discreción de un verdugo y la cortesía de un diplomático. Mis padres, Bruno y Sabina, estaban sentados en un silencio tenso, intentando ignorar las miradas y los susurros de los 250 invitados que ya estaban más interesados en el drama que en los canapés. Señor Isidro, señora Leonor, dijo el señor Ciro, su voz tranquila pero audible para las mesas cercanas. Lamento la interrupción. ¿Dónde está mi hija?, gruñó mi padre, su rostro rojo de ira y vergüenza. No tenemos información sobre la señorita Alina, respondió el señor Ciro con calma. Sin embargo, me veo en la necesidad de discutir otro asunto. Hizo una pausa, asegurándose de tener su atención completa. Como sabrán, la segunda parte del evento estaba programada para la 1 de la tarde. Son ahora las 2:15. La política de la hacienda, como se detalla en el contrato que firmaron, es muy clara. Mi madre lo interrumpió, su voz aguda por la histeria. Tuvo un problema con su vestido. Un accidente terrible. Comprendo, dijo el señor Ciro, su expresión impasible. No obstante, ante un retraso de más de 1 hora o una cancelación de facto del evento, el saldo total pendiente del contrato debe ser liquidado de inmediato para poder continuar con el servicio de recepción y banquete. De lo contrario, lamentablemente, tendré que pedir a sus invitados que se retiren. El silencio que cayó sobre la mesa, me contó mi espía, fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que se podían oír los cubitos de hielo derritiéndose en los vasos. Que,
¿Qué saldo?, balbuceó mi madre, su rostro perdiendo todo color. El señor Ciro, sin inmutarse, sacó una copia del contrato de una elegante carpeta de cuero. La abrió en la última página, la que contenía sus firmas, y la colocó suavemente sobre la mesa. El contrato que ustedes firmaron, explicó, su voz resonando en el silencio, estipula un costo total de 1.800.000 pesos. La señorita Alina amablemente cubrió el depósito de 150.000 pesos esta mañana. Hizo otra pausa dramática, dejando que las palabras aterrizaran con todo su peso devastador. El saldo restante es de 1.650.000 pesos. Aceptamos transferencia bancaria o tarjeta de crédito. Mi espía describió la escena como una fotografía congelada en el tiempo. Mi padre mirando el papel, su rostro palideciendo hasta adquirir un tono grisáceo. Mi madre mirando fijamente al señor Ciro, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. Y Bruno, el gran festejado, mirando el contrato con las firmas de sus padres en la parte inferior como si fuera una sentencia de muerte. El escenario que con tanto esmero habían construido para mí, la jaula dorada que habían diseñado para atraparme, se había convertido en su propia prisión. Y el precio de la entrada era mucho, mucho más alto de lo que jamás hubieran imaginado. La mañana siguiente, el timbre de nuestro departamento sonó exactamente a las 10, tan predecible como un reloj suizo. Damián y yo intercambiamos una mirada. Él me apretó la mano. ¿Lista?, asentí, enderezando una pila de revistas en la mesa de centro. Sobre la mesa, colocadas estratégicamente, había varias fotos enmarcadas de mi fiesta de aniversario real. Fotos de mí riendo con mis amigos, de mi tío Gael abrazándome, de Damián y yo cortando un pastel que sí representaba mi trabajo y mi alegría. Postales de una felicidad que ellos no habían presenciado y que nunca entenderían. He estado lista durante años, respondí. Abrí la puerta. La imagen era casi una caricatura de la derrota. Mi madre, Beatriz, al frente, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar, envuelta en un abrigo de piel a pesar del calor. Mi padre, Rogelio, justo detrás de ella, con la mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Y Bruno, a su lado, su rostro una máscara de furia y humillación. Sabina no estaba con ellos. La primera baja en su guerra perdida. ¿Cómo pudiste hacernos esto? La voz de mi madre se quebró en la primera sílaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí, o hecho a mí, pensé, pero me mantuve en silencio. Me hice a un lado y les indiqué que pasaran. Entraron en fila, el perfume caro de mi madre, el que solo usaba para funerales y confrontaciones, llenando el aire. Mi padre no se molestó en sentarse. Se plantó en medio de mi sala como un toro a punto de embestir. No sé a qué juego crees que estás jugando, Alina, pero se acaba ahora mismo. Tuvimos que usar el fondo de mi retiro para pagar a ese hombre. Mi retiro. Nos has arruinado. ¿Yo los he arruinado?, pregunté con una calma que los descolocó. Creí que habían firmado un contrato para una fiesta que ustedes planearon. Tú nos engañaste, gritó Bruno. Sabías que no leeríamos el contrato. Te aprovechaste de nuestra confianza. La ironía era tan espesa que casi me ahogo. ¿Confianza? ¿La misma confianza que usaron para robarme mi fondo universitario? En lugar de responder, caminé hacia nuestra mesa de comedor, donde me esperaba un portafolio de cuero. Damián se paró a mi lado, su presencia una fortaleza a mi espalda. Esperaba esta visita, dije, mi voz más firme de lo que jamás había sonado al dirigirme a ellos. De hecho, llevo un tiempo preparándome para ella. Uno por uno, saqué los contenidos del portafolio. Primero, las capturas de pantalla del archivo de Excel. ¿Reconocen este presupuesto? 1.8 millones de pesos. Y esta pequeña nota aquí abajo. Financiamiento total a cargo de Alina. Curioso, ¿no? Luego, los correos electrónicos impresos. Y esta correspondencia con los proveedores, mamá, donde garantizas que tú, hija menor solvente, se haría cargo de todo. Eso no prueba nada, siseó mi madre.
Quizás esto sí, dije, deslizando las fotos de los cargos no autorizados a mi tarjeta de crédito. Mi tarjeta, para los depósitos de su fiesta. La cara de mi padre se había tornado de un color ceniciento. Se giró hacia mi madre. ¿Usaste su tarjeta, Leonor? ¿Por qué no me dijiste nada? Tú estabas de acuerdo con todo, Isidro, le espetó ella. No actúes como un santo ahora. Fue entonces cuando saqué mi última pieza de evidencia, un pequeño reproductor de audio. Apreté el botón de play. La voz de mi madre, grabada en secreto, llenó la habitación, con lo que gana Alina con sus pastelitos. ¿Tiene la responsabilidad de apoyar a su hermano? Es su deber. El silencio que siguió fue absoluto. La fachada de unidad familiar comenzó a resquebrajarse, revelando las culpas y los reproches que había debajo. Habían venido aquí como un frente unido para atacarme, pero mi calma y mis pruebas los estaban volviendo unos contra otros. Ven, dije suavemente. Cuando no tienen a un chivo expiatorio al que culpar, empiezan a devorarse entre ustedes. Esa es la unidad familiar de la que tanto presumen. El poder, por primera vez en mi vida, estaba de mi lado de la mesa. La arrogancia con la que habían entrado se había evaporado, reemplazada por una pálida y fea mezcla de miedo y resentimiento. Mi padre se dejó caer en un sillón, cubriéndose la cara con las manos. Mi madre sollozaba en silencio. Bruno me miraba con un odio puro, el odio de un rey destronado. Renata, por favor, suplicó mi padre desde detrás de sus manos. Sé razonable. Es el dinero de nuestro retiro. Toda una vida de trabajo. Esa debió ser una conversación que tuvieran antes de firmar un contrato sin leerlo, respondí con una calma glacial. O quizás, antes de decidir que el 5º aniversario de mi negocio era una buena excusa para financiar su estilo de vida. Me acerqué a ellos. No con ira, sino con una finalidad agotada. Hace 10 años, yo perdí 250,000 pesos, que era todo el dinero de mi futuro, para el primer capricho de Bruno. Esa fue mi matrícula en la escuela de la vida. Fue una lección cara, pero la aprendí. Aprendí a no confiar en ustedes, a construir mi propio camino, a poner límites. Los miré a cada uno, fijando mis ojos en los suyos. Ahora es su turno. Consideren 1,650,000 pesos el costo de su matrícula. La lección de hoy es sobre las consecuencias. Es sobre leer la letra pequeña. Y es sobre entender que yo ya no soy su red de seguridad, ni su cajero automático, ni su deber. Mi madre levantó la vista, sus ojos suplicantes. Pero somos tu familia, Alina. Le di una sonrisa triste, la primera emoción genuina que les mostraba. No, mamá. Esto no es una familia. Esto ha sido una transacción de negocios en la que yo he estado perdiendo durante 30 años. Hoy, finalmente, declaro mi bancarrota y me retiro de la sociedad. Caminé hacia la puerta principal y la abrí. El sol de la mañana entró a raudales, como si el mundo exterior estuviera ansioso por limpiar el aire viciado de mi departamento. Ya pueden irse, dije. Mi voz no era un grito ni un susurro. Era una simple declaración de hechos. Se levantaron en un silencio derrotado y caminaron hacia la salida. Nadie me miró a los ojos. Cuando pasaron por el umbral, el peso de toda una vida pareció levantarse de mis hombros. Cerré la puerta. Y por primera vez, mi casa se sintió verdaderamente como un hogar. Me apoyé contra la madera, y las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, ni de alegría. Eran lágrimas de liberación. Justo en ese momento, sonó el timbre. Eran Dalia y mi tío Gael, con una botella de champán y una caja de mis tacos al pastor favoritos. No hicieron preguntas. Simplemente me abrazaron. Y mientras el corcho del champán saltaba, me hice una pregunta, la misma que les dejo a ustedes hoy. Tuve que destruir a mi familia nominal para poder construir una de verdad. ¿Fue un precio demasiado alto? ¿O fue la inversión más valiosa de mi vida?